Muy buenos días, bon dia, good morning. Bienvenidos al segundo seminario virtual de curso de vida. El tema de hoy es la práctica de la salud pública en una sociedad multigeneracional. Quiero agradecer a los expertos que nos acompañan hoy y quienes muy amablemente aceptaron compartir este espacio para transmitir sus experiencias en este tema tan relevante hoy en día. Mi nombre es Carolina Gómez, soy especialista de curso de vida saludable en la Organización Panamericana de la Salud y hoy tengo el placer de moderar este seminario virtual. Antes de iniciar, quisiera darles algunas consideraciones prácticas para tener en cuenta durante este evento. El evento contará con traducción simultánea al inglés, español y portugués. Por favor, elegir el idioma de su preferencia haciendo clic en el botón de interpretación, el cual está localizado en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Es un icono en forma de globo. Allí estarán las opciones de idiomas que podrán escoger según su preferencia. You will find translation in the language of your preference at the bottom taskbar. Ustedes encontrarán el idioma de su preferencia en la parte inferior de la pantalla. Será grabada y posteriormente compartida en la página de Curso de Vida Saludable y en el canal de YouTube de la OPS en los 3 idiomas. Este seminario virtual es informativo. No tendremos una sección específica de preguntas y respuestas. Ustedes podrán utilizar la función de chat para iniciar conversaciones y hacer preguntas. Sus respuestas serán respondidas durante el evento en el chat. Para iniciar nuestro seminario, quisiera invitar al doctor Andrés de Francisco, director del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la OPS, para que dé las palabras de bienvenida. Doctor de Francisco, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos y a todas que nos acompañan hoy en este segundo seminario virtual del curso de vida, la práctica de la salud pública en una sociedad multigeneracional. Es un placer para mí dar las gracias y la bienvenida a este grupo de expertos que hacen parte de este seminario y que compartirán su conocimiento y experiencias en un tema tan fascinante e importante como todavía tan novedoso y poco explorado en la salud pública. Hoy, por primera vez en la historia, conviven entre 5 y 6 generaciones al mismo tiempo. No cabe duda que todas son muy diferentes entre sí, con diferentes percepciones, necesidades y aspiraciones que hacen de nuestra sociedad una matriz muy heterogénea que se desenvuelve en un contexto de cambios y transiciones rápidas, continuas, en diferentes contextos de la vida humana. Pese a ello, nunca antes las vidas de estas diferentes generaciones han estado tan entrelazadas, tan vinculadas y tan interdependientes. Hoy como nunca las decisiones de unos no solo impactan sus trayectorias de vida, sino también tienen un gran impacto en la trayectoria de vida de los otros. Esta estructura multigeneracional, nuestra sociedad, que se replica en diferentes contextos sociales, económicos, culturales, produce desafíos importantes para la formulación de estrategia, políticas públicas y provisión de servicios que cubran las necesidades tan variantes de sus poblaciones. Especialmente, esto tiene un impacto en la salud pública contemporánea y no tomarlo en cuenta tendrá implicaciones importantes en la salud de nuestras poblaciones. En la pandemia de COVID por la que estamos pasando, pese a su singularidad, ha dejado muy claras las debilidades de nuestra sociedad, que ya se venían reflejando en esta materia y que no se había atendido en una manera efectiva. Este panorama implica retos y conflictos generacionales muy importantes, pero también brinda grandes oportunidades y vamos a oír algunas de estas como parte de la discusión de hoy. La búsqueda de una mejor reciprocidad y la colaboración entre generaciones de una mejor cohesión social fomentará formas novedosas de estimular la interacción social, familiar y entre los individuos y ofrecerá posibilidades para el diseño y la implementación de políticas, la prestación de los servicios y la generación de productos. Por supuesto, la salud pública será parte de ello. La teoría del curso de vida puede contribuir a cambiar la forma en que la salud pública ofrece e implementa intervenciones en la sociedad multigeneracional, tomando en cuenta la dinámica de las vidas interdependientes de sus miembros y propiciando acciones e intervenciones destinadas a responder a necesidades diferentes en momentos diferentes del curso de vida y que fomentarán el desarrollo, el bienestar y la salud
de todos a todas las edades. Será fundamental en este esfuerzo y lograr detener y prevenir la transmisión no solo intrageneracional, pero también transgeneracional de la desigualdad, de la falta de oportunidades y de la mala salud. Entonces, en nombre de la Organización Panamericana de Salud, les doy una gran bienvenida. Espero que disfruten este seminario tan interesante con este grupo de expertos que nos traerán muchos ejemplos novedosos y valiosos en sus respectivas áreas y que aportan enormemente al trabajo en pro de la mejora de la salud y el bienestar de nuestras poblaciones. Muchísimas gracias. Te devuelvo el micrófono, Carolina. Muchas gracias, doctor Andrés de Francisco. Bueno, ahora quiero presentarles a nuestro invitado especial, el señor Mark Friedman, quien hablará sobre la estructura multigeneracional de nuestra sociedad y por qué es esto un desafío para la salud pública del siglo XXI. Mr. Friedman is the CEO and founder of Encore.org that focuses to change the culture by inspiring new ideas and diverse voices using the power of connection. Friedman es el director ejecutivo y fundador del grupo Encore. Y él ha sido un comentarista por excelencia de este tema en los medios de comunicación. Él ha trabajado y participado en el Foro Económico Mundial y tiene varias publicaciones muy conocidas. Ahora les presento al señor Mark. Muchísimas gracias por su amable invitación a participar en este seminario sobre la práctica de la salud pública en una sociedad multigeneracional. Bueno, quisiera narrarles un poco sobre mi propio curso de vida y cómo hemos podido juntar las generaciones y cómo consideramos el envejecimiento. Bueno, durante los 15 primeros años de mi carrera, yo trabajé con jóvenes que vivían en situaciones de pobreza, que estaban tratando de pasar de la niñez a la adolescencia. Y entonces ese es un momento en que realmente se prestaba poca atención a las conexiones sociales para los jóvenes, especialmente los estrechos vínculos con los adultos en la vida de esos niños. Y fue asombroso porque las investigaciones sobre los niños en estas condiciones habían sido ya señaladas por Amy Warner, que había crecido en una situación de pobreza en las islas de Hawái. Y había pronósticos de que a pesar de la pobreza tan acentuada, mucha gente, muchos niños podían salir y triunfar. Entonces, siempre se señalaba el potente vínculo de esos niños con los adultos, con los abuelos y con otros adultos, mentores, para salir adelante. Y entonces, las investigaciones de Warner fueron el fundamento de todos nosotros, de todas las otras investigaciones, especialmente en la Universidad de Cornell. Hubo otro investigador y después de una carrera distinguida, fue el fundador del programa Head Start aquí en los Estados Unidos, un programa para escolares. Y lo que decían estos investigadores es que todo niño necesita por lo menos un adulto que sea su modelo, que lo fortalezca. Entonces, basándome en las investigaciones de Warner, yo pregunté si podríamos ayudar a crear estos vínculos donde haya resiliencia en estas relaciones de los niños con los adultos. Entonces, el primer estudio se realizó en el programa Hermano Mayor, Hermana Mayor. Y sucedió que pudimos realizar un estudio de 18 meses con 1,000
niños y conseguimos 500 mentores y tutores. Y al final de ese periodo pudimos ver los resultados desde el punto de vista de la salud. Vimos un porcentaje de 46% de reducción de los niños y jóvenes que habían empezado a usar drogas y ya abandonaron ese hábito al establecer esos vínculos. Claro, por supuesto, esto no es una panacea, pero realmente fue un asombroso descubrimiento en las comunidades en donde trabajamos. Y en el programa Hermano Mayor, Hermana Mayor, también pudimos reclutar a unos 30,000 niños para nuestro trabajo. Así vemos que las conexiones pueden ser sumamente beneficiosas para darles a los niños lo que solamente otras personas pueden darles. Y entonces así vemos que a medida que la población envejece en los Estados Unidos, nosotros vemos que realmente las personas de edad son las que tienen quizá más tiempo para dedicar a otros. Y entonces hemos hecho estudios particulares en este marco del programa Hermano Mayor, Hermana Mayor, para que los adultos también interactúen con los niños. Y tengo curiosidad de saber si la población de edad puede desempeñar un papel importante. Especialmente yo creo que esto debería incluirse en los programas de atención de geriatría. Y muchos de estos programas de geriatría ya han estado establecidos por unos 25 años y yo creo que aquí vemos en general un beneficio mutuo en el contacto entre los adolescentes y la población de edad, especialmente cuando se trata de escuelas en comunidades de bajos ingresos. Y vemos, por ejemplo, ya en niños de tercer año se comienza a ver una diferencia cuando se establecen estos vínculos. En Johns Hopkins y en la Universidad de San Luis también se han hecho otros estudios que subrayan el gran beneficio de estas conexiones intergeneracionales. ¿Y por qué no suceden estas cosas naturalmente? ¿Por qué necesitamos establecer programas para que haya estos vínculos? Muy bien, bueno, pero realmente yo me pregunto por qué no hubo un marco orgánico, un marco natural para establecer estos vínculos intergeneracionales. Realmente, en la primera parte de mi carrera, yo no estudié mucho sobre desarrollo humano, eso lo comencé a estudiar en la segunda parte de la carrera. Pero yo creo que una de las cosas que he aprendido es que yo creo que todo joven tiene a un adulto en su vida que le tiene mucho cariño y que se lo demuestra. Y en los estudios de longevidad existe el concepto de selectividad socioemocional. Y hemos hecho estudio tras estudio tras estudio. Y vemos que a medida que la gente avanza en edad, por supuesto, el tiempo se acorta, pero hemos de mirar hacia atrás, hacia ver esta trayectoria de relaciones. Por ejemplo, ustedes ven que cuando a una persona le dicen usted tiene solamente un mes para vivir, la persona no se va a aprender otro idioma ni un instrumento musical, sino que va a fomentar sus relaciones humanas. Entonces, eso es un punto convincente para nuestro trabajo. Forjar relaciones intergeneracionales. Es que
Esto nunca se debe terminar. A medida que pasamos por la vida, debemos seguir construyendo estas relaciones. Sin reglamentos emocionales, sino con empatía, con el fin de estar durante todo el curso de vida en estas relaciones intergeneracionales. Y estas son más acentuadas y más importantes en los últimos años de la vida de una persona también. Estos estudios realmente son paralelos a los estudios que mencioné al principio sobre Warner, hechos por Warner. Yo creo que el bienestar en la edad avanzada muestra un enorme componente de importancia cuando hay relaciones intergeneracionales. La felicidad es amor. Entonces, las personas de edad que se conectan con otros para ser sus mentores forman unos vínculos de felicidad. Y aquí en los Estados Unidos hay un libro que ha sido un éxito que habla de esto, de las conexiones de felicidad por medio de estos contactos. Y por supuesto, esta es la historia del curso de vida, del desarrollo humano, de la interconectividad. Y por supuesto, a medida que la biología y la parte biológica disminuye, hay un instinto poderoso a conectarse con las generaciones más jóvenes. Y por supuesto, el punto más destacado del desarrollo es esta supervivencia por relaciones intergeneracionales. Y por supuesto hemos adquirido conocimientos de programas, de investigaciones. Y vemos acá en los Estados Unidos, por ejemplo, una situación que me dice que después de muchos años vemos que estas relaciones intergeneracionales no suceden naturalmente. En cada esquina de nuestra vida, aquí en Estados Unidos, en el siglo XXI, hemos tenido que concentrarnos en la edad, en el desarrollo y en estas relaciones. Un libro que describe 100 años de vida tiene varias verdades, porque no es que sea una trama así que estemos pensando solamente en la edad avanzada en el siglo XX, sino que estamos hablando de muchas cosas. Gente joven en la escuela, gente joven en el trabajo y gente que está en los centros geriátricos. Y a menudo estas poblaciones están exclusivamente con las de su edad. Las personas de edad están en centros geriátricos con otras personas de edad. Pero de todo esto hemos creado una herida social. Es una herida que tenemos en los Estados Unidos. Aquí una división entre edades y hemos creado hasta cierto punto conflictos intergeneracionales. Y vemos que a veces la gente joven está como encerrada en sus problemas. Y por supuesto, la soledad y el aislamiento son una de las epidemias mayores en materia de salud pública para la población mayor. Entonces, tenemos todo un conjunto de problemas. Hemos nosotros mismos segregado a la población por edad y por generación. Hace unos 25 a 30 años, no pensábamos que la población de edad se iba a duplicar para cuando llegáramos a esta fecha. Y
Nosotros dentro de poco vamos a tener 5 generaciones viviendo bajo un mismo techo social. Entonces, la pregunta es si el futuro se va a caracterizar por una mala función o disfunción, un conflicto entre generaciones, o si puede ser algo más brillante, algo más optimista. Y yo tengo la esperanza de que el futuro intergeneracional de estas conexiones intergeneracionales sea mucho más brillante. En los últimos 10 años, en los Estados Unidos, se ha tratado de fomentar un concepto de la vivienda intergeneracional que fue lanzado en forma pionera en los años 40, que la gente se junte. Bueno, por ejemplo, en el Reino Unido hemos visto una colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga. Imagínense ustedes. Vemos acá una innovación musical social y realmente en cada esquina de la sociedad tenemos que sembrar una semilla de educación, de servicios sociales, donde empresarios sociales creen nuevas formas de comunicación intergeneracional y plataformas que podamos compartir en donde la gente de edad pueda tener un espacio, pequeño espacio común con la gente joven. Y esto les va a ayudar mucho a todos en su vida diaria. Por ejemplo, hay estudiantes de posgrado que están en mercados y en lugares donde el mercado inmobiliario es enormemente alto. Y a veces ellos pueden formar lazos sociales y afectivos con la gente de edad de su comunidad. Bueno, a medida que pasa la vida, nosotros seguimos aprendiendo todas estas dimensiones. Tenemos acá varios programas que se iniciaron en los años 60 y 70 sobre estudiantes de pregrado que realmente tenían a otras personas de edad en su clase de pregrado universitario. Bueno, yo podría seguir y seguir y seguir narrando historias. Por ejemplo, en Singapur se lanzó la idea de tener una vivienda conjunta para personas de edad que costó más de $2,000 millones estadounidenses con el fin de que estuviera en un lugar vecino a donde hubiera personas de otras generaciones. Había, por ejemplo, centros de infancia cerca, de cuidado de la infancia. Había otros centros para otras generaciones junto a este conjunto para personas de edad. Entonces, así no solamente las personas de edad ayudaban en lo que podían con estos jóvenes, sino que pasaba también lo contrario. Y para terminar, debo decir que si he aprendido algo, es que necesitamos una nueva visión de la sociedad multigeneracional. Necesitamos hacer un mejor trabajo en este sentido. Debemos tratar de que en el futuro estas nuevas generaciones, tanto de edad como jóvenes, se acerquen. Y creo que tenemos un horizonte prometedor en los Estados Unidos para poder ampliar esta idea que se dio originalmente en Singapur, que les acabo de mencionar. Si estrechamos estos lazos intergeneracionales, podemos crear una sociedad multigeneracional que trabaja junta para resolver problemas y el futuro será más brillante. Y yo creo que una de las ideas más prometedoras no solamente es juntar a la gente de edad con la gente joven, sino el beneficio de ayudarse mutuamente, pero también
de que uno puede complementar las aptitudes que tiene cada generación. Hay mucho potencial aquí. Aquí, al traer acá a estas generaciones, es como traer las piezas de un rompecabezas intergeneracional. Y podemos armar ese rompecabezas. Y esto nos va a beneficiar a todos. Nos va, entre comillas, nos va a arreglar a todos. Puede ayudar a reanimar los elementos más esenciales que han estado con nosotros desde el comienzo de la historia humana. Es algo que se refleja en todas las generaciones. Uno tiene un proverbio griego que dice que la sociedad crece cuando uno planta árboles, cuando uno cultiva esos árboles. Y aquí tenemos a una luz mayor que nos está mirando a todos. Gracias. Bueno, muy inspiradora esta charla que Mark nos acaba de compartir y en la que resalta pues el valor agregado y las oportunidades de la colaboración multigeneracional y el usar estas habilidades, ¿no? Para complementarlas entre generaciones, no solo para arreglar los problemas existentes en diferentes ámbitos de la sociedad, sino también para maximizar estas posibilidades de colaboración y elevar lo que hace que la humanidad realmente prospere. Bueno, para la siguiente sección de nuestro programa tendremos 3 presentaciones a cargo de 4 expertos en el área de epidemiología, temas de población y de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, salud infantil, salud materna y salud adolescente. Para la primera presentación titulada Un enfoque de curso de vida para la epidemiología, quiero introducirles a los doctores Ezra Saucer y Franco Mascayano. Dr. Saucer is the director of the Psychiatric Epidemiology Training Program. El doctor Saucer es el director del programa de epidemiología en Columbia University y él ha trabajado por mucho tiempo en materia de las experiencias de la vida temprana, la salud y la enfermedad. Y también es el principal autor de un libro en psiquiatría o epidemiología psiquiátrica y ex director del Departamento de Epidemiología. Y el doctor Franco Mascayano es investigador que actualmente trabaja en Columbia University en la Facultad de Salud Pública y en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York. El doctor Saucer, doctor Mascayano, tienen la palabra. ¿Me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos. Muy bien. Oh, okay, well, I guess I'll, Creo que... A ver, un segundo. Okay, can everybody see that? ¿Me ven? ¿Ven todo? ¿Ven la pantalla? Okay, great. So Franco and I Franco y yo estamos presentando un ejemplo particular de la epidemiología y para la perspectiva más amplia de la epidemiología de curso de vida hacia el final de, de las diapositivas, lo que en nuestra opinión son los libros más amenos para la lectura. Nos vamos a concentrar en algunos de estos ejemplos que tienen que ver con esquizofrenia y enfermedad con antecedentes tempranos. ¿Qué es lo que queremos decir? Son exposiciones o hechos que aumentan el riesgo de trastornos más adelante en la vida. Podría haber una perturbación muy al comienzo, podría ser antes de la concepción, por ejemplo, pero se refleja en el feto. Podría ser en el útero durante el embarazo o podría ser al comienzo de la infancia. Lo que diferencia esto de otros tipos de afecciones
es que no es un trastorno en un comienzo que sea evidente, sino que se torna más evidente después, durante la infancia, la adolescencia, incluso después. Por lo general es durante la juventud y la vida adulta. Esto es la esquizofrenia. Les quiero dar un ejemplo clásico de este tipo de trabajo para que ustedes estén al tanto. DES era un medicamento que se recetaba a las embarazadas alrededor de de la década de los 60, que supuestamente tenía que evitar las complicaciones en el embarazo. Le estamos pidiendo que coloque esto en modo presentación. ¿Es mejor? Si va abajo en la pantalla, verá un signo de computadora. Estaría a la derecha en su PowerPoint. Puede hacer clic allí para que pase a la modalidad de presentación. If you go where you were, put it Si usted va donde estaba, in the way that you did before. como lo hizo antes, Yeah, put it there. Yeah. allí, No, from the beginning. Okay. But now you go to the yes. Now do it as you did. haga lo que hizo hace un minuto. Junto a la barra de Zoom a la izquierda. Yeah, no. Open the presentation like you did. Abra la presentación como usted lo hizo. Ahí. Y ahora, donde se muestre la configuración. Pase a presentación. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Porque ahora yo veo 2 en mi pantalla, pero ustedes 2. Muy bien. Esto funciona así, bien. Perfecto. ¿Comienzo una vez más o voy hasta donde ya había avanzado? Estaba aquí. Estaba hablando sobre un ejemplo clásico de exposición que ocurre durante el embarazo. Tiene que ver con un medicamento que no funcionaba en realidad, pero no lo sabían y se utilizaba de manera generalizada. Se vinculó por primera vez al cáncer vaginal en las niñas, en las hijas. Y esto fue un descubrimiento accidental. No les voy a contar toda la anécdota, pero más adelante se demostró que la ingesta de este medicamento durante el embarazo aumentaba marcadamente el riesgo de cáncer en las niñas y llevaba más adelante a otras enfermedades. Este es un clásico ejemplo de medicamento durante el embarazo en el cual uno no podía ver los efectos adversos hasta que los hijos llegasen a la vida, fuesen niños o adultos, jóvenes o adultos. Y la esquizofrenia es algo muy parecido. Hay muchos elementos que tienen que ver con la nutrición, elementos infecciosos, tóxicos, estrés, entre otros. Me voy a concentrar en la nutrición. Es difícil relacionar la experiencia prenatal con un trastorno que no se ve hasta la vida adulta, porque estas experiencias son importantes solo
a nivel embriónico en un momento específico y luego hay que hacer un seguimiento. En el caso de la esquizofrenia, hay que hacer un seguimiento de 100.000 personas hasta los 4 años. Entonces, es hasta los 40 años. Entonces, es un desafío importante, pero se estudió de muchas maneras diferentes. Estas son algunas de ellas y voy a hablar de una de ellas. Y esto tiene que ver con experimentos naturales. En mi opinión, un experimento natural es algo que no es realmente natural, por lo general es artificial y no es en términos estrictos un experimento porque usted no lo asigna a la exposición como usted lo haría en un experimento, pero la característica central es que los individuos tienen escaso control de su exposición. Entonces, uno puede evaluar la presunción que aquellos que fueron expuestos a esta catástrofe natural, por así llamarla, no se diferencian de aquellos que no estuvieron expuestos. Y vamos a hablar sobre la hambruna y les vamos a mostrar que las hambrunas tienden a ser las más importantes porque suelen reflejar algunos periodos en la etapa embriónica que son esenciales. Ustedes pierden esto si tienen una hambruna que se extiende durante el periodo prenatal hasta la infancia y ustedes no saben cuál es el periodo en el cual es más importante. Entonces se realizó un estudio de la esquizofrenia prenatal. Se basó en la hambruna que ocurrió cuando los nazis ocuparon las grandes ciudades y esta hambruna se manifestó en octubre de 1944, fue empeorando a medida que hacía falta los alimentos y fue más grave en los últimos 2 meses. A la luz y terminó de manera abrupta en mayo de 1945. Y esto es muy importante porque uno sabe cuál es el periodo límite justo después del día en el que terminó esto, la gente comenzó a comer bien, entonces pueden marcar el final de la exposición. Entonces, hemos utilizado este estudio y otros. Me interesaba la esquizofrenia y el desarrollo neurológico. En mi estudio principal en el de origen se había determinado que había un aumento de anomalías en el sistema nervioso y en la mayoría de los casos ocurrían en los primeros 2 años. Entonces, tratamos de analizar los datos para ver en qué momento en este periodo se comenzaron a ver más anomalías en el sistema nervioso central. Y resulta que uno puede ver cuán alto es esto, y esto es en octubre a diciembre. 15 de octubre al 31 de enero de 1945. Y lo que pueden ver aquí es que estas son personas en 6 ciudades de los Países Bajos en el segundo semestre de 1944, y estas son personas que habían nacido entre octubre y diciembre 31. Pueden ver ustedes 3 tipos de trastornos del desarrollo neurológico. Uno de ellos tiene que ver Black, and then schizoid personality, which was diagnosed defectos de los tubos neurales, y esto fue diagnosticado hasta los 18 años, y esquizofrenia
que obtuvimos del registro psiquiátrico de Holanda hasta los 45 años de edad. Entonces, cuando nacían estas personas y al momento de la concepción, uno tiene que asumir que nacieron a término y en tal caso nos muestra que el grupo de exposición, este grupo aquí, fue concebido en el punto álgido de la hambruna entre marzo y abril, comenzando en mayo. Entonces, allí no tuvieron exposición después de esto. Esto es lo que los define como una exposición prenatal temprana. Y este es un resumen de toda la serie de estudios y este fue el resultado final, donde ustedes tienen 3 trastornos del desarrollo neurológico. Todos ocurren con la exposición en el punto pico de la hambruna y al comienzo de la gestación. Este resultado es solo el de un estudio y uno nunca puede estar seguro con un solo estudio. Pero después de esto, otro grupo de la China estudió la hambruna china. Esta fue una hambruna masiva, una de las más grandes de la historia, y ocurrió después del gran salto que entre 1959 al 60. Y dado que esto duró más tiempo, es difícil señalar el momento de la gestación que es importante, pero dado que la muestra es mucho más grande, toda una provincia de China que tiene varias veces la población de los Países Bajos, pueden obtener mayor precisión. Basaron este estudio en lo que nosotros habíamos descubierto sobre la exposición temprana, y dado que la hambruna alcanzó su pico entre 1959 y 1960, pensaron, bueno, esto es al comienzo de la gestación entre 1959 y 1960, con lo cual estos niños nacerían en 1961. Ven aquí cómo se marca la fertilidad, la fecundidad, y ven la caída marcada. Y una vez más en 1961, y hay una recuperación en 1962, que es lo que suele ocurrir después de una hambruna. Y luego ven el riesgo de esquizofrenia, que permanece estable en los otros ámbitos, pero posiblemente se duplique en estos 2 años, 1960 y 1961. Esencialmente, se replicaron estos resultados en un contexto muy diferente. Y luego trabajamos juntos. El primero pasamos de Anhui a Guangxi, a la zona rural, y esta fue una confirmación adicional, porque las zonas rurales fueron las que sufrían la hambruna, ¿no? Las zonas urbanas. Y esto es opuesto a lo que vimos en los Países Bajos, donde las ciudades estuvieron afectadas, pero las zonas rurales tenían alimentos. Entonces vimos que el efecto de la hambruna, similar a lo que era similar a lo que les mostré, pero ocurrió solamente en las zonas rurales y no urbanas. En estos 2 contextos muy diferentes, ustedes llegan al mismo resultado. Y hay otras cuestiones que no voy a abordar en este momento. El comentario principal es que ustedes pueden tener pistas a partir de uno de estos experimentos y realizar un estudio en un contexto más estructurado. Entonces, ustedes tienen este aumento del riesgo de los defectos del tubo neural al comienzo de la gestación, como les acabo de mostrar, y luego hubo estudios de cortes, y la mayoría de estos estudios muestran que
la complementación con ácido fólico parece ser algo que previene los defectos del tubo neural, pero los resultados fueron mixtos y se realizó un seguimiento con estudios aleatorizados de casos y testigos y se demostró que los complementos, la suplementación con ácido fólico a partir de las 4 semanas de gestación sí evita los defectos del tubo neural. No todos, pero sí la gran mayoría. También pueden hacer esto en estudios de seguimiento de los trastornos del desarrollo neural, pero por lo general no es viable realizarlo de manera aleatorizada en niños. No se podría hacer para el ácido fólico, por ejemplo, porque sabemos que el ácido fólico es beneficioso y uno podría realizar una aleatorización y darle a algunas mujeres ácido fólico y a otras no. Hay que encontrar otras maneras de hacerlo. Otra manera o una manera es, y les voy a mencionar un ejemplo, es utilizar una cohorte de embarazadas sobre la base de la población. Estamos hablando de centenares de miles de mujeres, en especial donde se recaban datos sociales, prenatales y luego se analiza qué es lo que ocurre. Y por lo general esto incluye a las mujeres en los primeros estadios del embarazo y hay seguimientos frecuentes con los hijos y luego estudios de tercera generación, de las terceras generaciones. Entonces se tornan estudios multigeneracionales. Un ejemplo de ello, un estudio de corte de madre-hijo, el corte MOVA, es una traducción de Noruega, pero es un problema porque se estudia madres, padres y niños y fue el primero que incluyó a los padres. Se realiza una inscripción a nivel nacional, de manera que en 2009 ya tenían más de 100.000 embarazos, tuvieron la participación de 82.000 papás. Se hace el seguimiento cada 2 años o con diferentes condiciones y los niños ahora tienen entre 12 y 22 años de edad y se seguirá realizando el seguimiento de estos niños. Pero hay un problema con los estudios observacionales y esto incluye las cohortes de embarazo, como les mostré, y es el problema que tiene que ver con el estilo de vida saludable. Si tienen a una madre que presta atención a muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la nutrición, el estado de la salud, pero una madre que le preste atención a la salud seguramente tomará la suplementación de ácido fólico y seguramente tendrá un impacto positivo en el desarrollo del niño. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la ingesta de ácido fólico y si esto guardaba relación con la esquizofrenia al principio de la vida, tenemos un gran problema. Y encontramos maneras de resolverlo. Hay diferentes maneras para reducir el riesgo y hay maneras también para verificar que este resultado no se deba a que se van sumando factores. Por ejemplo, nosotros nunca evaluaríamos o le daríamos a los niños la posibilidad de consumir tabaco porque sabemos que esto produce cáncer. Tenemos otro método que se llama triangulación y es cuando utilizan otras estrategias con diferentes sesgos, pero respaldan el mismo resultado. No les voy a mostrar cada uno de estos ejemplos, pero si ustedes tienen un sesgo, la mejor manera de ver si el resultado es verdaderamente sesgado es realizando un tipo diferente de estudio donde no existe ese sesgo, pero tal vez haya otro. No es totalmente no sesgado. Y
Y estos son pruebas o datos bastante contundentes. También pueden utilizar la neurobiología para respaldar estos resultados. Por ejemplo, esquizofrenia en los hijos, y hay diferentes mecanismos. Y voy a hablar solo de uno, que son los efectos epigenéticos. ¿Y qué son los efectos epigenéticos? Perdón, creo que ya no nos queda más tiempo. ¿Me permite 2 minutos? Sí, creo que sí. Este esquema les muestra su fenotipo, que no está determinado por su genotipo, sino solo que está determinado en parte porque el entorno en la juventud y en el embarazo determina la expresión genética. Y este es el epigenotipo. Son elementos aleatorios y su exposición cambia la expresión de los genes, y esto lleva al fenotipo. Esta es una experiencia útil, tiene efectos que también están relacionados con las otras enfermedades, y también se ha demostrado que la exposición periconcepcional a esto tiene sus efectos a partir del mismo estudio y otros estudios que se basan en la misma exposición. Y creo que no voy a hablar de esto porque no tenemos tiempo. Simplemente les voy a dejar estas diapositivas que son más generales sobre cómo pensar en el curso de vida, y este es el video típico que nos introduce a todos a la epidemiología, y estos son otros libros que ustedes pueden consultar. Muchas gracias y le pido disculpas por haber tomado más tiempo del asignado. Muchísimas gracias, doctor Ezra Susser y doctor Mascayano, por una presentación tan interesante. A la licenciada Zulma Sosa, quien es la asesora regional de Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, División de Población de la CEPAL. La licenciada Sosa proporciona soporte en temas de población a los órganos intergubernamentales de la CEPAL y ofrece asistencia técnica a los países en asuntos de población y desarrollo. Entre ellos están el envejecimiento poblacional, la dinámica demográfica y la migración internacional. La licenciada Sosa hoy nos hablará sobre las transferencias intergeneracionales y su impacto en la salud. Zulma, te paso la palabra. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias a la OPS por invitarme a acompañarles en este encuentro que nos convoca hoy. Un saludo muy especial desde la División de Población de la CEPAL, también por parte de mi director Simone Sequine, y por supuesto nuestra secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena. Bueno, voy a cambiar un poco el tema de las presentaciones que me antecedieron, y bueno, me han solicitado compartir un poco con ustedes los resultados de un estudio que hemos realizado en la CEPAL sobre una metodología que se denomina las cuentas nacionales de transferencia, y que justamente nos permite cuantificar las transferencias tanto públicas como privadas a nivel de generaciones, y utilizando por supuesto evidencias y fuentes de informaciones propias de las cuentas nacionales. Voy a apoyarme en una presentación que voy a tratar rápidamente de pasar. No sé si ya se puede ver. Sí. Ya, gracias. Bueno, como ya se mencionó, nuestra región, al igual que a nivel global, está experimentando un rápido crecimiento poblacional, y sabemos que el envejecimiento es uno de los principales fenómenos justamente que caracteriza este cambio demográfico. Y según las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas,
justamente el grupo de personas de 65 años y más, junto con el grupo de 80 años y más, son los que están creciendo con mayor intensidad. Y estos profundos cambios en la población, por supuesto, implica también impactos en las transferencias intergeneracionales, sean estas públicas o privadas, que se moderan desde el gobierno, la familia y el mercado. En ese sentido, este enfoque de las cuentas nacionales de transferencias que acabo de mencionarle, analiza justamente cómo las personas obtienen y utilizan los recursos económicos en cada etapa en la vida. Este es el gráfico típico, digamos, de los resultados de este análisis a nivel global, que en este caso corresponde a un promedio de estudios en 10 países de América Latina, y que como pueden distinguirse a lo largo, digamos, de las etapas de vida de las personas, estas por lo general consumen más que los ingresos que generan. En la línea azul se puede observar el consumo a lo largo del ciclo de vida, y la línea roja en este caso representan los ingresos laborales durante también las etapas de vida, que por supuesto se concentran en las edades productivas entre los 20 y 50 años principalmente. ¿Qué es lo que observamos? Que pueden distinguirse claramente etapas en que las personas consumen más que los ingresos que generan a partir de su propio trabajo. Y esto se da típicamente en la niñez, ¿verdad?, en la infancia, y también en la vejez. Y otras en las que los ingresos generados superan las necesidades de consumo, en este caso justamente en las edades productivas. Aquí es donde se ve el superávit, y aquí se ven, digamos, los llamados déficits del ciclo de vida. En este sentido, lo que es importante observar es que justamente en términos per cápita, por lo general, este superávit, como mencionaba, se da principalmente en la edad activa, y a su vez el déficit principalmente en la vejez, por lo general es mayor que el que se observa en la infancia. Para todos los países, la población de 60 años y más, en este caso, se encuentra, por ejemplo, en la etapa deficitaria del ciclo de vida, consumiendo alrededor del 85% de los ingresos laborales en este sentido. Ahora, cuando uno observa justamente cómo se dan estas transferencias para cubrir el denominado ciclo, el denominado déficit del ciclo de vida, estas transferencias, por supuesto, se dan tanto en el ámbito público, a partir de las inversiones que los estados, los gobiernos realizan, y también a nivel privado, a partir de los gastos que las mismas familias generan. Aquí podemos observar en este gráfico los flujos principalmente de las transferencias públicas per cápita hacia las personas a lo largo del ciclo de las edades. Y estas transferencias están agrupadas en rubros como la educación, que es el color morado, que por supuesto concentra principalmente la inversión en las edades infantiles o juveniles, y también en términos de la salud, que es el color celeste un poco más oscuro, y por supuesto también pensiones, que abarca el color más claro. ¿Y qué es lo que observamos? Que estas transferencias públicas principalmente, digamos, se observan la importancia con el financiamiento de consumo de personas mayores, y fundamentalmente debido a las pensiones y también el creciente gasto en salud a las edades avanzadas. Cuando uno analiza el financiamiento del ciclo de vida, cómo se da según tanto transferencias públicas como privadas,
y respecto a cubrir, digamos, este déficit del ciclo de vida, lo que se observa es que justamente las transferencias públicas netas son positivas a partir de los 60 años. Es decir, los individuos reciben más de lo que aportan a través de los canales públicos. Y también esto es creciente con la edad. Pero un dato también importante es observar que las personas mayores de 64 años a su vez son realizadores netos de transferencias privadas hacia las personas de mayor edad, es decir, con más de 85 años. Entonces, por un lado, las personas adultas mayores son beneficiarias, digamos, de estas transferencias, pero ellas a su vez también vuelven, digamos, a transferir a las personas de mayor edad. Claramente el consumo en salud y particularmente el consumo público en salud son elementos claves a tener en cuenta, en particular a la hora de pensar en el impacto en las políticas y el gasto público. Esto sobre todo tomando en cuenta el aumento del grupo de personas de 60 años y más. Por supuesto, el cambio en el tipo de enfermedades asociadas a la longevidad, por ejemplo, como las enfermedades de tipo no transmisible, obviamente podrían repercutir aumentando las demandas por servicio en salud y el costo de esto. En términos de este impacto del envejecimiento de la población en el área de salud, vemos que se anticipa un gran incremento en lo que llamamos el consumo de servicios de salud y por tanto de la proporción también de los recursos destinados a la salud. En este sentido, claramente este proceso de envejecimiento poblacional pondrá a prueba la sostenibilidad de los sistemas de apoyo, tanto de las familias, del Estado, como también del mercado. Y ello fundamentalmente porque, como acabamos de mencionar, crece la importancia de las enfermedades no transmisibles. Y esta situación sabemos que actualmente se ve aún más agravada por la pandemia del COVID-19. Por tanto, se prevé también, a su vez, el aumento de demandas de cuidado. Según las estimaciones que manejamos en la CEPAL, entre el 2000 y 2050, se duplicará la cantidad de personas con dependencia moderada y severa en nuestra región. Estos impactos, por supuesto, a su vez también se observan de que en términos del gasto en salud dedicada a las personas mayores se verá también sumamente implicada. De acuerdo a estas estimaciones que provienen de la misma metodología, podemos observar que la proporción del gasto en salud dedicada a las personas mayores entre el 2010 y 2070 prácticamente se incrementará sostenidamente y de manera muy significativa en todos los países de la región. Aquí tenemos un gran desafío en cuanto a la atención y también a las políticas públicas de las mejoras de los servicios de salud. Y esto se suma a su vez a los cambios que acabamos de mencionar en términos demográficos, porque al generarse, digamos, el aumento de la proporción de personas adultas mayores, también se observan claramente impactos en cuanto al cambio de la relación de dependencia de potenciales cuidados, digamos, por grupos de edad. Entonces, esta relación entre personas, digamos, en edad de cuidado, también va a ir incrementándose a lo largo de los años. Por tanto, se prevé un fuerte incremento de la demanda de cuidado. Y ello principalmente debido a lo que mencionamos, se ha producido el desfase entre esta demanda y también las instituciones disponibles para atenderla. Los estados claramente siguen transfiriendo también esta responsabilidad a los hogares. Y ello a su vez provoca situaciones de mayor sobrecarga y vulnerabilidad en las labores asumidas tradicionalmente por las mujeres. Este incremento de la demanda de cuidado
ocurre en un contexto en que la capacidad de las familias en brindar este tipo de apoyo también se va debilitando en razón de los cambios demográficos y el rol productivo de las mujeres. De este modo, se amplía la vulnerabilidad de las personas que precisan de cuidados y de las que prestan, a su vez, asistencia. ¿Cómo se puede manejar esto en términos, digamos, de las políticas públicas? Sabemos que hay un desafío, pero también es importante observar las oportunidades que nos ofrece esta dinámica demográfica y a su vez también las políticas de transferencias intergeneracionales. Bueno, claramente nuestra región se caracteriza primero por la enorme desigualdad que ya se ha mencionado. Hay aún una baja cobertura de los sistemas de protección social y a su vez una fuerte dependencia en los sistemas informales que, digamos, nos generan este retorno en términos del envejecimiento de la población. ¿Cómo podemos afrontar este desafío? La mayoría de los países de nuestra región incluso ya han superado la etapa del denominado bono demográfico, en que las poblaciones en edad productiva, digamos, aumentan de manera más significativa respecto a las personas en edad dependiente. La mayoría de los países ya están superando esta etapa y están entrando en la denominada antibono demográfico o bono negativo, en que cada vez la presencia de las personas adultas mayores es mayoritaria respecto a las otras edades. Ahora, es necesario en este sentido que se puedan implementar a tiempo las políticas públicas tendientes, por un lado, a atender la cobertura de la seguridad social, por otro lado, avanzar hacia promover el trabajo decente, invertir en la educación y, sobre todo, mejorar las condiciones de salud. Aquí también tenemos otra oportunidad que aún está siendo, digamos, no aprovechada por la mayoría de los países, que es el denominado bono de género. El aprovechamiento del bono de género, que implica aumentar la oferta laboral femenina en su etapa productiva, nos permite justamente atender inequidades de género, por un lado, que ocurra a lo largo de todo el ciclo de vida, en las transferencias tanto públicas como en privada, pero a su vez permite generar mayores ingresos y potencialmente ahorros. Entonces aquí es importante tomar en cuenta esta situación y por otro lado el hecho de que haya menos presión, por decir así, de las poblaciones en edades más jóvenes sobre los servicios que éstas demandan. Ahí también tenemos una ventana de oportunidad en que se puede redireccionar la inversión, sobre todo pública, hacia la atención en particular de la demanda de las personas mayores. Por tanto, en el largo plazo es imprescindible que el rendimiento de los servicios de salud y cuidados que sean universales y basados en la noción compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad y los hogares, así como entre hombres y mujeres, es fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zulma, por tu presentación. La siguiente presentación estará a cargo de la doctora Sonia Café. Dr. Café is the Regional Adolescent Health Café. La doctora Café es la asesora regional en salud de adolescentes en la Organización Panamericana de la Salud. Tiene especialización en promoción de la salud y salud materno-infantil. Tiene una maestría en salud pública y un doctorado en educación en salud pública. Y también ha sido consejera en salud sexual por más de 13 años, ha trabajado en la OPS y en la OMS a nivel de país, a nivel subregional y regional. Ella nos hablará de la comunicación del riesgo en la salud y que un modelo no es bueno para todos. Muchas gracias, Carolina. Mis felicitaciones a los
presentadores que me han precedido en el uso de la palabra. Gracias por sus exposiciones. Bueno, aquí vamos. Bueno, sí. Mi presentación para hoy es hacer una presentación sobre las implicaciones que tiene para la salud pública una sociedad multigeneracional y dentro del campo de la comunicación del riesgo. Dentro de este contexto de la COVID-19, la comunicación del riesgo es un tema sumamente importante. Hablamos de eso todos los días, hacemos trabajo en eso todos los días. Y la comunicación del riesgo no solamente se aplica a situaciones de emergencia, en cuestiones de enfermedades transmisibles, sino también es una práctica de salud pública que es esencial cuando tratamos de aplicar medidas preventivas. Entonces, la declaración es que cuando realizamos la comunicación del riesgo en un contexto multigeneracional, no podemos suponer que un modelo es apropiado para todos. Y como yo dije, la comunicación del riesgo en salud es un concepto básico de salud pública, un instrumento básico de salud público, tanto para la prevención primaria, secundaria como terciaria. ¿Cómo se define? ¿Qué significa esto? Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud. La comunicación del riesgo es una comunicación bidireccional y multidireccional y es un instrumento para hacer participar a las poblaciones con el fin de que puedan tomar decisiones fundamentadas para protegerse ellas y proteger a sus seres queridos. La comunicación del riesgo y la participación de la comunidad son elementos esenciales de la salud pública y definitivamente cuando se trata de emergencias de salud, por ejemplo, como la pandemia de 2019, ese es un punto importante. La participación de las comunidades en salud pública es esencial, lo mismo que la de otros grupos, con el fin de poder facilitar las decisiones informadas y de poder hacer cambios positivos en la vida de la población por medio de información y tratando de convencer a las personas cuál es la perspectiva de salud pública. Bueno, si queremos hacer esto y trabajar esta estrategia de comunicación de una manera convincente, necesitamos tener en cuenta o establecer puntos iniciales. Primero que todo, para fines de comunicación y para los fines de la comunicación en salud, la población en general no existe. Nosotros quisiéramos hablar de la población en general, pero ¿quién es la población en general? Eso no existe. Definitivamente no existe si estamos considerando a la sociedad desde el punto de vista del curso de vida. Eso significa que nosotros, de hecho, estamos creando subgrupos junto con a lo largo del curso de vida y tal vez estamos habitando el mismo espacio, pero no hay tal cosa como la población en general. Por lo tanto, es posible que esto sea una puerta abierta, que sea lógica, pero realmente muchas veces nosotros no cumplimos ni atendemos la necesidad de mensajes de comunicación. Todo se debe adaptar a los subgrupos específicos de la población. Por ejemplo, aunque el contexto del contenido de un mensaje sea el mismo, la forma en que entregamos ese mensaje, en que transmitimos ese mensaje debe ser adaptado y diferente. Debe alinearse con las características especiales del subgrupo poblacional. Por lo tanto, necesitamos usar palabras y términos en que cada grupo confíe. Para algunos grupos esto será lógico, para otros simplemente no, otros grupos no cumplirán con eso. Quiero explicar con dos ejemplos que presentaré más adelante. ¿Cuáles son las condiciones o algunas de las condiciones en teoría y en práctica
cuáles son las condiciones para la comunicación efectiva del riesgo. Necesitamos entender la percepción y el comportamiento relacionado con el riesgo en los subgrupos de la población escogida. Necesitamos también entender la forma en que esa población concibe la información, la forma en que la recibe y cómo podemos responder a sus necesidades específicas. Y necesitamos adaptar nuestra información a las circunstancias de los grupos específicos. Y es posible que digamos, bueno, pero si eso es lógico. Esto parece que una regla básica de salud pública en materia de comunicación del riesgo. Bueno, miremos algunos ejemplos en materia de COVID-19. Desde el punto de vista, lo que voy a compartir con ustedes es mi perspectiva desde el punto de vista regional, lo que he visto acá en los últimos 2 años. Primero que todo, cuando la pandemia nos azotó, por supuesto, todos estamos tratando de ver exactamente cómo respondíamos apropiadamente. Y la primera onda en comunicación del riesgo nos enseñó algunos mensajes clave, que la COVID-19 solamente afectaba a las personas de edad y que las personas jóvenes no eran afectadas, especialmente las personas con condiciones preexistentes. Bueno, ¿cuál es el resultado? Bueno, que la gente joven terminó no cumpliendo con las medidas de prevención. Y aquí estoy hablando en general, pero eso fue una de las quejas que yo recibí en mi escritorio. ¿Y qué podemos hacer para que los jóvenes cumplan con las medidas de prevención? De distanciamiento social, distanciamiento físico, uso de máscaras, etcétera. Ellos no cumplían, esos jóvenes no cumplían porque la comunicación del riesgo había seleccionado específicamente o se había subrayado específicamente al grupo de personas de edad. Entonces, así se interpretaron las medidas de prevención. Y había personas que no estaban entre los grupos de edad, por lo tanto, esas personas no cumplieron con las medidas. Y de eso ya aprendimos mucho. En la segunda onda de comunicación del riesgo, el mensaje ya se amplió, se diversificó. Tal vez debo decir, fue más considerado. Los mensajes se concentraron en COVID-19, sí afecta principalmente a las personas de edad, pero se necesita la solidaridad de los jóvenes con el fin de no transmitir la infección a las personas de edad en su medio. Entonces aquí ya llegamos a acercarnos a instar a esas personas jóvenes a participar, pero no lo hicimos de una manera significativa. ¿Cuántas personas jóvenes aceptaron este paradigma de solidaridad? Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, estoy hablando en términos generales. Los jóvenes todavía no cumplían con las medidas de prevención porque no pensaban que el mensaje se les aplicaba a ellos. Por supuesto, hubo algunas excepciones que hubo jóvenes con casos positivos. Entonces hubo que cambiar el curso y cambió también el curso de la pandemia. Entonces ahí, como cambia el curso de cualquier enfermedad, tienen que cambiar también las medidas de salud pública que estamos de abordar. No vamos a depender solamente de casos aislados positivos. Necesitamos ver una porción ya de la población. Entonces estamos ahora en la tercera onda de comunicación del riesgo. Aquí, en este caso, vimos que la COVID-19 afecta profundamente a todos los grupos de edad de manera indirecta o indirecta, ya sea de forma inmediata o a largo plazo. Entonces ahí vimos la necesidad que había de cubrir esa brecha de información. Y los mensajes clave ahí ya en ese punto es que la COVID-19
afecta profundamente a todos los grupos de edad, ya sea de manera directa, indirecta, de manera inmediata o a largo plazo. Entonces, los diferentes grupos, por supuesto, este es un mensaje, es más detallado, pero por lo menos ya comenzamos aquí a ver un cumplimiento en los grupos de edad. Aquí ya no somos los jóvenes ni otros grupos de edad fuera de las personas mayores. Ya no son observadores, son parte de la solución. Entonces, hemos visto en la segunda mitad de la pandemia un cumplimiento mayor, una mayor participación y defensa de parte de las personas jóvenes. Y este es un ejemplo en que la comunicación del riesgo se ha dado dentro de un contexto multigeneracional. Diferentes generaciones, diferentes subgrupos de la población han sido afectados de una manera diferente por la pandemia y por lo tanto tuvimos que cambiar nuestro mensaje, tuvimos que cambiar nuestro enfoque de comunicación para poder incluir a grupos específicos. Brevemente, veremos acá el segundo ejemplo. La comunicación del riesgo no es algo que se debe hacer en cuestiones de emergencia, en situaciones de emergencia. Hay que hacerlo en cualquier escenario y esfuerzo de prevención. Entonces, sabemos el ejemplo de las enfermedades no transmisibles. El concepto, por ejemplo, la duración de la vida es muy importante, los factores de riesgo, todo lo que se acumula durante el curso de vida. Entonces, en la práctica, ¿qué hemos visto? Hemos visto que con intervenciones nos hemos concentrado en los grupos con el mayor riesgo de enfermedades no transmisibles, lo que yo llamo el riesgo acumulado de enfermedades no transmisibles. Definitivamente, nosotros eso no queremos saber en este caso. Debemos simplemente asegurarnos, especialmente cuando yo hablo de prevención primaria, debemos asegurarnos de que debemos abordar el riesgo durante toda la vida, en el momento más temprano posible. Por ejemplo, en el caso de un evento cardiovascular, si calculamos el riesgo durante toda la vida a la edad de 50 años, es diferente si lo calculamos a los 20 y a los 30 años. Entonces, cuando nos concentramos en una intervención a corto plazo de 5 a 10 años, nuestro beneficio para la salud pública es menos que cuando nos concentramos mucho antes en el periodo de la vida de esa persona. Entonces, podemos usar los resultados de este estudio a cualquier desafío en materia de salud pública y ver exactamente cómo podemos enfocarnos en esa población, cómo podemos adaptar nuestro mensaje de comunicación del riesgo, en este caso de la diapositiva de enfermedades no transmitidas durante el curso de vida. No quiero tomar mucho tiempo, pero estas son algunas de las ilustraciones de las implicaciones y las consideraciones de la comunicación del riesgo en un grupo multigeneracional. ¿Cuáles son algunas consideraciones finales? Las intervenciones de salud pública y, por supuesto, las comunicaciones del riesgo deben basarse en un sólido entendimiento de cuál es la trayectoria de salud a lo largo del curso de vida. Muchos de los oradores de hoy mencionaron eso. Las intervenciones más eficientes y más eficaces en función del costo son las que tienen impacto en los factores de riesgo y los comportamientos tempranos, a edad temprana. Las condiciones para hacer participar y comunicarse con los subgrupos efectivamente exigen que se entienda su percepción del riesgo, se entienda la forma en que responden a sus necesidades específicas, y la adaptación y la segmentación también son esenciales, son sumamente conceptos esenciales en mercadeo social, pero no me voy a detener aquí. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la oportunidad de ser parte de acá. Acuérdense que un modelo no es apropiado para todos. Un solo modelo no es apropiado para todos. Muchísimas gracias. Por tu presentación, supremamente importante y muy interesante. Gracias a los expertos por sus presentaciones y por haber compartido sus áreas de trabajo, incluido el rol de la epidemiología en esta dinámica generacional, ¿no? Y los estudios tan relevantes que también se compartieron y sus efectos en salud pública
así como la importancia de la comunicación de riesgo y sus implicaciones teniendo en cuenta esta estructura multigeneracional de nuestra sociedad. Y ahora para nuestra sección de panel, quisiera pasarle la moderación a la doctora Betsabe Butrón. Ella es la asesora regional de salud infantil de la OPS y quien nos va a introducir a los panelistas invitados en este segmento. Doctora Butrón, el micrófono es suyo. Sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a moderar esta sesión del seminario virtual de hoy día. Vamos a tener el gusto de escuchar las ponencias de dos expertos en dos áreas diferentes. Primero vamos a escuchar a Pablo Ibarrarán, que nos va a hablar sobre las transferencias monetarias condicionadas y su impacto en las condiciones sociales y económicas de las familias en los países de América Latina. Y seguido tendremos a Jorge Pérez Caramillo, que nos hablará sobre los entornos saludables de las comunidades para todas las edades y se va a enfocar en el caso específico de Medellín. Entonces, estamos creo que un poquito apretaditos con el tiempo. Le voy a ceder la palabra a Pablo. Pablo es mexicano, especialista líder de la Unidad de Protección Social del BID. Trabaja en la Oficina de Planeación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo y en la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco. Es un economista. Discúlpeme, pero hoy día no estoy bien con la voz. Economista formado en el Centro de Investigación y Docencia Económica y hizo su doctorado en Economía en la Universidad de California en Berkeley. Por favor, Pablo, te doy el micro. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y por compartir tu expertise con nosotros y con el público que nos está viendo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación al doctor Vega y a todo el equipo de PAHO. Creo que un tema sumamente importante y muy interesante las presentaciones anteriores. Igual que como comentó Zulma Sosa, voy a presentar un tema distinto, pero creo que muy relacionado y con un potencial grande, me parece, para el tema de cómo apoyar la salud con un enfoque de curso de vida desde la perspectiva de protección social. Entonces yo les voy a hablar sobre las transferencias monetarias condicionadas, que como ustedes saben ha sido una herramienta fundamental para el trabajo en América Latina y que ha sido un enfoque nuevo y creo que tiene una gran perspectiva en los temas que nos ocupan. Entonces, primero les cuento, ¿no?, brevemente cuáles fueron los orígenes de las transferencias monetarias. Nacieron a mediados de los años 90 en México y en Brasil principalmente, con dos objetivos. Uno es dar recursos a las familias más pobres para aliviar la pobreza corriente, para aliviar la pobreza del día de hoy. Y nosotros sabemos que esto es muy importante para la salud, simplemente por toda la literatura y la evidencia de los determinantes sociales de la salud. Pero también un énfasis en reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza a través de la acumulación del capital humano en los niños y niñas de las familias. Esto significa invertir en asegurarnos que todos los niños, todas las niñas, las mujeres embarazadas vayan a los servicios de salud, reciban la atención que deben hacer, y también a la escuela de tal manera que desarrollen capacidades para tener un mejor trabajo en el futuro. Entonces es un enfoque de largo plazo y es un enfoque multigeneracional. Si ustedes se fijan, el objetivo de los programas no es aumentar la capacidad de generar ingresos de los hogares hoy, sino hacerlo hacia adelante. Son programas que han tenido una magnitud enorme. Comenzaron en América Latina, son de los ejemplos, ¿no?, que comenzaron en América Latina y ahora están en todo el mundo, ¿no? Solo en América Latina, para 15 países que tenemos información, hay más de 102 millones de beneficiarios en el 2019, que era 20% de la población, cubriendo al 60% de la población que está en pobreza extrema y al 35% de la población que está en pobreza moderada, con una inversión de alrededor de entre 0.4 y 0.5% del PIB.
Y la presencia, la mera existencia de estos programas fue muy importante porque facilitó el que en la región hubiera una respuesta importante para apoyar a las familias más afectadas justamente por la pandemia. Esto fue, digamos, como el fundamento. Importante señalar que estos programas que estamos hablando hoy son programas que están dirigidos a situaciones de pobreza estructural, de pobreza de mediano y de largo plazo, no para choques temporales, ¿no? Pero el caso es que sirvieron sobre todo las plataformas, la tecnología y demás. ¿Cómo funcionan? Y aquí es importante nada más señalar 2 o 3 temas desde la perspectiva de salud, ¿no? Que es lo que nos interesa hoy. Uno, son programas que están focalizados en las familias en pobreza extrema o en pobreza extrema y moderada. Y en muchas situaciones, y esto es interesante, hay 2 líneas. Una que es línea para entrar al programa, en la cual se dice, entran al programa las familias en pobreza extrema. Pero para salir del programa hay que no superar la pobreza extrema, sino superar la pobreza moderada o incluso una línea de vulnerabilidad. Entonces, esto es importante porque cuando entran al programa, nos focalizamos en las familias más necesitadas simplemente porque, por 2 razones. Uno es lo más justo, son las familias que más lo necesitan, y también hay evidencia que estos programas tienen impactos mayores justamente en las familias en peor situación económica. Pero para salir del programa, uno sabe que si una vez que superan la pobreza extrema, salen del programa, es probable que vuelvan a caer. Entonces uno se espera hasta que haya un mayor progreso, mayor evolución. Eso es importante porque entonces cuando uno ve el programa y dice, hay muchas personas que no son pobres extremas en el programa, este programa está mal focalizado, pues no es cierto, porque seguramente esas familias eran pobres extremas cuando entraron al programa y ha ido evolucionando el tema. Un segundo tema que es fundamental es el que hay corresponsabilidades en salud y en educación. Y esto un poco, la idea de esto viene, estos programas se llaman normalmente transferencias monetarias condicionadas. Nosotros el término de condiciones no nos gusta porque no se trata de que el Estado esté condicionando a las familias para recibir los recursos. Hay una corresponsabilidad porque el Estado, si le va a solicitar a una familia que mande a sus hijos a la escuela para recibir las transferencias, uno tiene que garantizar que hay una escuela abierta y que hay profesores bien formados y que se está aprendiendo en la escuela, que hay servicios de calidad. Lo mismo sucede en el sector de salud. Si se van a pedir que haya controles prenatales, si se va a pedir que haya parto institucional, que haya controles postnatales, pues uno tiene que garantizar que esos servicios van a estar disponibles para las personas, para que puedan cumplir con esta corresponsabilidad. Entonces, nos gusta mucho este término porque queda claro que es algo que va en ambos sentidos, ¿no? Y una vez que se definen las corresponsabilidades, se prestan los servicios, es importante la verificación para procesar los pagos que generalmente van a la mujer en los hogares, ¿no? Entonces, como les decía, son programas que apoyan el consumo y que buscan mejorar la salud, la educación de los niños y niñas en los hogares que reciben las transferencias. Ahora, hay muchos mitos sobre los programas de transferencias y siempre que hablo de los programas de transferencias me gusta tocar estos mitos porque de tanto que se repiten, pareciera que fueran ciertos, ¿no? Pero para todos estos tenemos mucha evidencia que no es cierto. Es que se asignan con fines electorales. Hemos hecho muchísimos estudios en varios países y no es claro en algunos países, o sea, primero como hay criterios muy claros de entrada, uno podría decir, bueno, dónde se ofrece el programa puede tener un criterio político, pero nunca ha sido claro si se usan para premiar a las zonas que votaron por un X partido, o más bien en las zonas donde no votaron, queremos que voten por este partido, entonces vamos a tener el programa en esa zona, ¿no? Entonces, me parece que es interesante el que no ha habido realmente, y eso sí se resalta, no ha habido ninguna evidencia de que haya fines electorales en estos programas. Puede haber un caso muy puntual, muy específico, pero no es el caso. Los beneficiarios no son pobres. Esto, voy a mostrar unos datos, no es cierto. La gran mayoría de los beneficiarios son personas que están en situación de pobreza o pobreza extrema o vulnerabilidad. Y digamos, también se dice que desperdician el dinero comprando tarjetas de celular o comprando alcohol y tabaco. No es cierto. Todas las encuestas muestran que lo que gastan las familias el dinero, y eso es muy importante, es en educación, salud y mejores alimentos.
Entonces, y no es necesario condicionar a decir solo pueden comprar eso, ¿no? La evidencia es muy clara de que las personas que se les da el dinero saben muy bien y lo usan de la mejor manera para sus familias. También se suponía que si se le daba el dinero a las mujeres, entonces los hombres se los iban a quitar. No es cierto, eso no ha sucedido, es al contrario, ha contribuido a un poco el empoderamiento y la autonomía de la mujer. Que si los beneficiarios van a dejar de trabajar por recibir transferencias de $20 al mes, no, ¿verdad? No pasa. Hay algunos estudios que si en algún caso puede ser que incentiven, que no se formalicen. Si la regla del programa dice si uno es trabajador formal pierde el programa aunque sea pobre, pues es natural que la gente en ese momento diga no quiero un trabajo formal. Pero el problema es que hay que cambiar la regla, no hay que cambiar toda la estructura, ¿no? Entonces tampoco hay evidencia de que las familias dejen de trabajar y tampoco de que tengan más hijos para para recibir las transferencias, ¿no? Cosa que también se puede trabajar en el diseño de los programas. Entonces, viendo los mitos, veamos las realidades, ¿no? Hay una buena focalización. Aquí hay un ejemplo en Panamá. Si uno compara el gasto del subsidio en electricidad, el gasto del subsidio al gas licuado y el gasto en la red de oportunidades, que es el programa de transferencias monetarias en Panamá, aquí están los datos, ¿no? Es 12-20% de los subsidios van a los más pobres, el 82% del gasto en la red de oportunidades va a los más pobres, ¿no? Y es importante señalar esto porque muchos países justifican subsidios generalizados con la idea de que se está ayudando a las familias más pobres, pero no es así. En general, para América Latina, el 60% de los beneficiarios son pobres, mientras que el 28% de la población es pobre. Entonces, evidentemente, están apuntando hacia la población pobre. Solo 7% de los beneficiarios son clase media o alta. O sea, eso sí son errores, filtraciones, pero hay que tomar en cuenta que el 35% de la población, y esto es antes de la pandemia, vivía en situación de clase media o clase alta. Entonces, la probabilidad de que alguien de la clase media o clase alta reciba este programa por error también es bastante baja, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que sí me parece que es importante señalar. El segundo es la eficiencia. Es mucho más eficaz y más eficiente la entrega de efectivo que la entrega de vouchers o que la entrega de alimentos de manera directa, ¿no? Eso sabemos que hay mucha más oportunidad de corrupción, de errores y de costos de transacción muy altos cuando se distribuyen alimentos. Entonces, los costos administrativos son mejores y también hemos demostrado, no se ha visto que tienen un consumo de alimentos y una mayor variedad de alimentos y nutrientes las personas que reciben efectivo. Ahora bien, la evidencia que nosotros tenemos es que las transferencias ayudan a las familias a mejorar la nutrición, la salud y la educación. Es un mecanismo de inclusión. Entonces, una de las ventajas de los programas de transferencias monetarias o de las particularidades es que han sido evaluados, digamos, hasta el cansancio. Se han tenido múltiples evaluaciones de impacto, de procesos, operativas, de lo que ustedes quieran, y en general todas apuntan a lo mismo. Y me centro en salud. Primero, hay un mayor uso de los servicios de salud. La atención, el número de consultas prenatales aumenta, la tasa de parto institucional aumenta, el control del niño sano también, y en aquellos casos donde todavía hay brechas de vacunación también aumenta. Ahora, aquí hay un reto muy importante, y es el que estos servicios de salud sean servicios de salud con calidad, ¿no? Y ahí es donde creo que estamos todavía con una deuda de lograr que todos estos servicios tengan la calidad necesaria para ver los resultados, no solo en el uso de servicios, sino en los indicadores de salud, que son los que finalmente nos interesan. También está el tema de la reducción en la mortalidad infantil por causas asociadas a la pobreza, como diarrea y desnutrición. Entonces, no solo hay un mayor uso de servicios, también hay mejores resultados en materia de salud. En algunos casos, por ejemplo, y eso es claramente pues, un objetivo súper importante, mejora la talla para la edad, entonces vemos una disminución en la desnutrición. Todas las experiencias que tenemos en países que han logrado reducir la desnutrición, el uso de programas de transferencias monetarias es uno, no es el único evidentemente, pero es un elemento muy importante a tener en cuenta como un mecanismo, como un determinante social de la salud para lograr los resultados. Y algo interesante también, de reducción del embarazo adolescente. Las transferencias monetarias, al apoyar la continuidad educativa, simplemente el que las niñas se puedan mantener más tiempo en la escuela, abre muchas perspectivas y baja la tasa de embarazo adolescente, que en varios países de la región
es un tema sin duda fundamental. Entonces, el programa está hecho un poco para cubrir todo el ciclo, ¿no? Y todo el curso de vida de las personas, desde el embarazo, digamos, el control del niño sano. Y más adelante se pueden ir incluyendo otro tipo de corresponsabilidades, definir otras medidas para promover mejores prácticas de salud y de envejecimiento saludable. Entonces, aquí es cómo cómo creo yo que se puede enfocar o cómo puede articularse más bien el tema de las transferencias monetarias con el tema de la perspectiva del curso de vida. Uno, estos programas presentan un enfoque integral en salud, en educación, en nutrición. Entonces, no es una intervención puntual, sino que es una intervención que es la transferencia monetaria, pero que viene acompañada de mensajes, viene acompañada de acompañamiento a las familias, y en eso varía mucho, obviamente, de un país a otro, para tener esa perspectiva amplia y poder mejorar realmente. Lo que nos interesa es la acumulación de capital humano en las personas. Y esto significa educación y salud, y eso implica que van a tener un mejor desarrollo durante todas sus vidas. Y un tema clave aquí es la pertinencia y la relevancia de las corresponsabilidades. Y les pongo un ejemplo de salud o un ejemplo de educación que es muy claro. Cuando iniciaron los programas de transferencias monetarias en zonas rurales, pues un incentivo que se le daba a las familias era decir, bueno, que envíen a los niños, a las niñas, a la educación primaria, porque había brechas de cobertura. Pero incluso ahí se decía, no en los primeros 3 años de primaria, porque ahí ya todo el mundo va a la escuela, sino en cuarto, quinto y sexto, por ejemplo, ¿no? Para que hay una brecha y se busca cerrar. Con el paso de los años, esa brecha ya no existe. Entonces, tener una medida de corresponsabilidad definida en ese ámbito no hace mucho sentido. En el caso de salud, si la vacunación ya está extendida al 90 y tantos % de la población, pedirle a las familias que vacunen a sus niños para recibir las transferencias no hace mucho sentido. El reto es identificar dónde hay brechas, dónde hay oferta para cerrar esas brechas, pero lo que buscamos es estimular un poco la demanda para esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de salud sexual y reproductiva en adolescentes, uno habría que sentarse a pensar en cómo puede uno definir medidas para que las familias reciban beneficios, pero que estén asociados al uso de estos servicios de salud que sabemos que pueden cerrar brechas importantes, ¿no? Y aquí hay un tema que ayer comentaba cuando hablaba con el doctor Vega, y es muy interesante, y ustedes que son todos los expertos en el ámbito de salud, y es que desde la perspectiva de la prestación de servicios de salud, los programas de transferencias monetarias siempre se han visto con cierto recelo, digamos, como con que algo no encaja muy bien. Hay 2 temas o 2 o 3 temas que me gustaría señalar. Uno, el grueso de los recursos de esos programas están dirigidos al sector educativo, simplemente por el curso de vida. Las condicionalidades, las corresponsabilidades en salud las hemos definido principalmente del embarazo y el niño sano hasta los 4 o 5 años. Y después lo que nos interesa, lo que nos hemos enfocado es en que estén inscritos y avancen, progresen en el sistema escolar. Entonces, obviamente, del embarazo a los 18 años, pues la mayor parte del tiempo están en la escuela, y por eso ahí se están dirigiendo más los recursos, ¿no? Pero hay algo que es más de fondo, y es en el sector educativo hay una tradición de dar becas y de decir, bueno, para que los niños puedan estudiar, vamos a apoyar a las familias con recursos para cuando hay costos de matriculación, para uniformes, para útiles y escolares, para los desayunos escolares, y para evitar que tengan que trabajar. En muchas situaciones, la principal causa para desertar la escuela es ir a trabajar. Entonces, también la idea de dar una transferencia monetaria es decirle a la familia, mira, no necesita salir a trabajar la niña porque puede quedarse en la escuela. Cuando pasamos a salud, esta lógica ya no es tan clara. Digamos, nosotros, y he tenido oportunidad de visitar muchos centros de salud, y muchas de las personas que están ahí no están totalmente conscientes de, bueno, ¿por qué tenemos que tener un programa para darle dinero a las familias para que vengan a los servicios de salud?
O sea, como que no ha existido esa tradición. La idea es, uno tiene servicios de salud, tiene brigadas, tiene servicios que se acercan al domicilio, pero no hay un intercambio, como que no hay una monetización del incentivo para que las familias vengan. Ese es sin duda un tema que es un reto que si logramos entender cómo hacer el planteamiento para lograr un mayor apropiamiento de la parte de los ministerios de salud de estos programas y que los vean como una herramienta para estimular el uso de servicios de salud a lo largo del curso de vida en distintas instancias. Creo que eso sería realmente un tema fundamental que nos podría ayudar. Y hay mucha evidencia del apoyo intergeneracional de estos programas de transferencias. Hay un estudio muy emblemático en Sudáfrica, que se han repetido en América Latina, en el cual se dan transferencias directamente a personas mayores, y esas transferencias benefician la salud de sus nietos. En Sudáfrica, claramente, muchas veces faltaba la generación intermedia por temas de VIH, pero sabemos en América Latina que también una de las ventajas de estos programas de pensiones sociales, ¿no? Que vemos que en México hay una pensión universal para adultos mayores, vemos que en otros países también hay pensiones de este tipo. Eso ha sido algo muy, muy importante y que ha permitido tener el desarrollo en la región, ¿no? Entonces, creo que esto, digamos, la idea es dar un pantallazo, ¿no? de estos programas. Quedo atentos si me quieren mandar algún mensaje o correo, ahí lo tiene la gente de Pajo, pero es un poco la perspectiva de cómo lograr articular estos programas de transferencias con el curso de vida. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Muy, 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 muy interesante tu presentación. Creo que nos has dado no solamente la evidencia, sino los argumentos para fortalecer este trabajo entre salud, protección social y educación. Creo que sí, hay mucho que se ha avanzado con las transferencias desde el punto de vista de los beneficios, pero cuánto más podríamos hacer si logramos trabajar juntos para mejorar la calidad de los servicios de salud, la calidad de los servicios educativos, poder identificar quiénes son las personas que a pesar de todo este esfuerzo todavía se están quedando atrás, que ya son más difíciles de identificar, y cómo vamos avanzando quizás de servicios muy enfocados a vacunación, algunas cosas con nutrición, cómo vamos ampliando conforme va cambiando la epidemiología de las comunidades donde estas familias viven. Muchísimas gracias, nos has ayudado a que todos nuestros participantes que trabajan en salud se sientan más interesados en conocer más cómo sus programas de transferencia económica funcionan en sus países, igual para los colegas de educación, que seguramente hay alguien escuchándonos. Y ahora pasaremos a nuestra última presentación en esta sesión. Invito a Jorge Pérez Jaramillo. Él es de Medellín, de Colombia. Actualmente es el asesor para el gobernador de Antioquia en planeación y hábitat. Jorge ha sido el director de planeación de Medellín y recientemente ha publicado un libro que habla sobre la experiencia de Medellín en los temas de urbanismo y sociedad. Adelante, por favor, Jorge. El micro es tuyo. Gracias, un placer estar con ustedes, un muy honroso y muy interesante panel. A ver, yo me voy a referir al caso de Medellín, mi ciudad, como un caso de estudio importante que representa buena parte de los interrogantes de la sociedad urbanizada contemporánea. Yo creo que América Latina, como el lugar más urbanizado del mundo, es un gran laboratorio para esta reflexión. Estamos compartiendo un video que no sé si se está viendo en pantalla completa, que preparamos para la Bienal de Seúl hace ya un par de años y que tiene como interés que mientras yo argumento, ustedes podrán hacer un recorrido por algunas de las condiciones geográficas, naturales, territoriales de Medellín, así como una visión de algunos de los proyectos más estructurales. Y a mitad de camino vamos a ver un poco el modelo desde la planificación que estamos impulsando. Como ha sido pues conocido, entender a Medellín como una ciudad que padece una profunda, muy profunda crisis, una crisis que llevó a que los habitantes viviéramos, digamos, sin la ciudad, que perdiéramos la vida pública, en una ciudad que resultó realmente inviable
y con diversas violencias. Urbanización precaria e incompleta, inequidad y pobreza, una economía en gran declive, democracia inexistente y una crisis de ilegalidad y de crimen organizado fueron la condición a finales de los años 1980. Y en ese momento uno podría decir que fuimos una ciudad del horror y del no futuro. De alguna manera éramos una expresión de lo que yo he dado en llamar pandemias múltiples, pandemias que nos llevaron a una necesaria reacción colectiva. Y creo que ese es un punto que hay que reseñar, y es que esto no fue un asunto liderado por una persona en particular, sino fue el resultado de una sociedad que de su estrés colectivo y de esas múltiples pandemias construyó una profunda reacción. Definió prioridades, entendió que el diálogo social era el camino, y entonces en un momento de una nueva democracia, porque en Colombia la democracia local y regional inicia justo en 1988, se desarrolla en Medellín un proceso democrático con participación y gestión. Ustedes en la pantalla están viendo el diagrama de la ciudad y de cómo el río y el sistema natural de una cuenca hídrica muy importante, con muchísimas quebradas y áreas naturales estratégicas, ampliamente degradada y destrozada por la urbanización, ha ido dando paso a un cambio profundo. Entonces yo creo que uno podría decir que de alguna manera Medellín expresa un camino ya de casi 30 años de búsqueda de soluciones basadas en las comunidades. Entender que había que hacer acuerdos esenciales con un enorme compromiso colectivo. Podría uno decir que es una especie de convergencia multigeneracional para no dejar a nadie atrás. Y pienso que detrás del fenómeno urbanístico tan reconocido que hay alrededor de mi ciudad, que obviamente me gusta porque como arquitecto pues eso nos da valor, creo que hay que decir que la ciudad desarrolló desde ese diálogo social, de la mano de la planeación, diversos estudios y proyectos, una enorme capacidad de desarrollar servicios esenciales con acciones priorizadas como el agua potable, la educación, la salud pública, una metodología que ha sido muy exitosa del mejoramiento integral de barrios, slum upgrading o las políticas de vivienda social, buscar mecanismos de oferta de transporte y accesibilidad, muchos equipamientos sociales como los que ustedes están viendo ahí, que son las unidades de vida articulada, y esencialmente también una idea de construir la ciudad como patrimonio colectivo, como escenario para la vida pública. Esto, con gestión comunitaria, deriva en nuevos liderazgos y en nueva esperanza. Yo pienso que niños y jóvenes, mujeres, adultos mayores, entre muchos otros ciudadanos, encontraron que ese diálogo social y ese esfuerzo de construir juntos un proyecto de futuro permitió que, digamos, que hubiera una esperanza y una razón para vivir. Y pienso que en términos de salud pública, ese es un propósito esencial, y es que la vida tenga sentido y que las personas podamos vivir en condiciones de dignidad básica. Calidad de vida superior, menos pobreza, más y más políticas públicas, más y más participación democrática, también contribuyó a la reducción de homicidios y violencia. Hay un asunto que yo creo que es muy importante y que en términos de salud ofrece ideas muy potentes, y es la noción del índice multidimensional de calidad de vida que hemos venido aplicando para evaluar realmente si nuestras sociedades y nuestras comunidades con las políticas públicas y los proyectos que se hacen realmente están elevando su condición de vida y tienen una vida, digamos, más saludable. El proyecto que ustedes están viendo, que es la parte final del video, es muy trascendental porque significa un cambio radical de paradigma en la concepción de la vida urbana. Pasamos de la ciudad para los automóviles, las máquinas y la funcionalidad a una ciudad que prioriza la condición de regeneración del río, la condición de generación de espacios públicos renovados y sobre todo una ciudad integrada, más equitativa y más continua, tratando de que demos paso a esta idea que se está viendo en la imagen de una sociedad que regenera su relación urbana con los sistemas naturales, con la montaña, con las quebradas, con los cerros,
en esa condición, digamos, biodiversa de nuestras montañas andinas que, como ya dije, hemos degradado tanto. Entonces, en términos de esta discusión sobre salud pública y sobre la condición, digamos, del desarrollo urbano como hábitat, creo que uno de nuestros aprendizajes es que la ciudad debe ser un gran proyecto común, una especie de propósito superior. Hoy afrontamos tiempos muy difíciles y pienso que la emergencia climática, las violencias, la inequidad globalizada, y hay un asunto que ya empieza a afectar a nuestra región, que son las migraciones. Todo esto sumado al COVID nos debe plantear pues una reflexión trascendental, y es cada vez es más urgente que en este mundo profusamente urbanizado, en el continente con mayor población urbana del planeta, más del 80%, o sea, 4 de cada 5 personas de América Latina habitamos en áreas urbanas, requerimos esta nueva, digamos, aproximación al hábitat, entendiendo que nuestras ciudades serán la esencia de una vida saludable. Tenemos en esto una gran oportunidad. Tengo que decir que hemos venido trabajando con el profesor Jason Corbon en Berkeley, en el Instituto de Desarrollo Urbano Regional, y con la profesora Eliana Martínez en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, tratando de interpretar estas relaciones entre planeación, urbanismo, desarrollo territorial y salud pública, y hemos encontrado que realmente hay indicadores profundamente importantes y prioritarios hacia el futuro en estas dimensiones. Esto es mi presentación y espero que haya sido una buena contribución a la reflexión que estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Es fascinante tu perspectiva. Creo que comenzamos este seminario virtual en donde nos hablaron mucho sobre la importancia de las relaciones humanas, y ahora nos estás haciendo concluir con no solamente enfatizar las relaciones con los vecinos, con la comunidad, sino también con el ambiente en todos sus aspectos, el natural, el que construimos, el que compartimos. Y los beneficios van mucho más allá de prevenir algunas enfermedades, sino que nos has mencionado los grandes beneficios en el bienestar de las personas, en la equidad, en la dignidad, en el vivir y en la participación democrática. Creo que este enfoque que tú tienes debe haber resultado muy interesante y provocador para muchos de nuestros participantes, que esperemos que se sientan motivados para poder llevar esas ideas y comunicarse contigo para conocer quizás un poco más sobre la experiencia. Y ahora, para cerrar, invito al doctor Vega a que nos dé sus palabras de cierre. Adelante, por favor. Muy breve, solo dar las gracias. Estamos atrasados en el tiempo, pero de todas maneras yo creo que ha sido un seminario muy rico. Ha sido precisamente eso, un planeo muy importante por las características fundamentales que tiene hoy la sociedad multigeneracional y los retos y las oportunidades que tiene para la salud pública en una visión amplia y ancha de todo el proceso que tenemos que enfrentar y cómo lo podemos hacer. Yo les agradezco mucho a los expertos por la gentileza y la humildad con la que han estado acá con nosotros y por haber aportado tanto de su experiencia acumulada, y agradezco a los participantes por estar acá en esta nueva sesión que se ha desarrollado sobre estos seminarios sobre la visión de curso de vida en la salud pública. Así que los esperamos en la próxima. Muchas gracias de nuevo y hasta luego.